Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Aquí estamos. Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. Esta es la segunda exposición acerca del tema Una gota de veneno en un vaso de leche. El texto que hemos tomado se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y añade Pablo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hemos hablado acerca de la trascendencia de la doctrina, de la enseñanza. Por eso el texto enfatiza de la doctrina, de ti mismo, pero de la doctrina, de la enseñanza. La enseñanza es buena, ¿verdad? Pero puede ser también muy peligrosa, muy nociva, como un cuchillo que puede servir para cortar pues, la carne y puede servir hasta para cortar vegetales, pero también un cuchillo puede servir para quitarle la vida a otra persona. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Se ha hablado acerca de las personas que han influenciado a la humanidad. Pablo lo sabía, esto. Por eso el texto no solamente es aplicativo para los días de Pablo, o fue aplicativo para los días de Pablo, sino también que es aplicativo a través de la historia para el pueblo de Dios, para los que están dentro del campamento y para los que se encuentran también fuera del campamento. No hay duda, la influencia del pensamiento se hace sentir de una o de otra forma. Hablamos de Calvino, hablamos de Rousseau, lógicamente Calvino, siglo XVI, cómo sus enseñanzas afectaron a grandes naciones y han asumido sus postulados como buenos y válidos. Algunos entienden que fue el promovedor del capitalismo, aun cuando Calvino necesariamente no habló de esto, pero sí habló de la condición humana. El caso de Rousseau, 1700 y tanto, un hombre con una mente brillante, nació, digámoslo así, modestamente, pero se destacó en la música y se destacó en la literatura y en la discursiva también, y bueno, sus postulados afectaron a su contexto, pero también afectaron en lo relacionado con la Revolución Francesa. Se entiende que Rousseau fue uno de los más influyentes en esto de la Revolución Francesa. Ese pensamiento, entonces, permea y ha permeado las literaturas, y ha permeado el cine, y ha permeado, ¿por qué no?, también la cotidianidad. Vimos acontecimientos dramáticos influenciados por el pensamiento, como el derrumbe de las Torres Gemelas, también la tragedia en Columbine. Hemos destacado el pensamiento de Freud como aquel que enfatizó el psicoanálisis y la proyección de la culpa o la proyección de la responsabilidad. Nietzsche, ¿verdad?, con sus pensamientos y con su manera de ver la vida y de ver al Creador. Bueno, no tanto de ver al Creador, lo que él entendía, lo que él pues pensaba con relación a la realidad de la existencia. También Darwin y Spurgeon, dos líneas diferentes en un contexto de una nación, digamos, preponderante en la historia, Inglaterra. Uno que habló acerca de la evolución y cómo sus postulados también han influenciado en la educación moderna, y Spurgeon, que hizo frente, lógicamente, con sus debidas limitaciones. En el caso de nuestro contexto, cómo han habido episodios dramáticos y trágicos de personas que han delinquido y que detrás de ese pensamiento, ¿verdad?, había una influencia, una corriente doctrinal. Verdad absoluta es pertinente. Si no hay verdad absoluta, entonces lo que habrá será un caos y respeto. Los hijos no respetarán a sus padres y los ciudadanos no respetarán a sus gobernantes. En el programa de hoy entonces continuaremos hablando de esto, una gota de veneno en un vaso de leche. Y creo que el programa es pertinente, primero porque en nuestro país hemos visto casos dramáticos como dos jovencitos, ¿verdad?, de Moca, que se entiende que venía de una familia relativamente estable. ¡Wow! Se convirtieron en monstruos, en sicarios. Y algunos llegan hasta justificar estas conductas y a proyectar estas conductas. Pero también la humanidad se estremeció con los actos terroristas
acaecido en Francia. Hablaremos de esto y mucho más en el programa de hoy. No se pierda la totalidad. Esperamos que Dios traiga luz y que haya una plena conciencia, una plena convicción, tanto los que están dentro del campamento como los que se encuentran fuera del campamento con relación a la trascendencia de la enseñanza o de la doctrina. En esto no hay nada de ingenuidad. A una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes. Se dan estos actos terroristas, dramáticos realmente. Una casa publicadora de una revista que se entiende que satirizaba, ¿verdad?, se burlaba de alguna forma de las religiones, y en este caso en particular una religión y algunos religiosos dentro de esa religión con una mentalidad, por así decirlo, torcida, extraviada, cuyas mentes ya son campos, bueno, no solamente del error, sino de aquel que viene para matar, robar y destruir, para infundir temor. Manda a que todos los franceses se conviertan al Islam y que de una u otra forma esa religión se va a imponer. Esa iglesia que fue perseguida se convirtió en una iglesia perseguidora. ¿Por qué? Porque asumió el poder. Constantino cambió todo por la influencia del pueblo cristiano en Roma y por la decadencia de ese mismo imperio. Es decir, a través de todo tipo de tortura que ustedes se pueden imaginar, aprobada esa tortura por la iglesia, una iglesia de bondad, ahora una iglesia perversa, llena de odio y de maldad. Lógicamente que ellos entendían, como dice el Señor aquí, que estaban rindiéndole un servicio a Dios, donde se dice, no, esta persona no entra bajo ningún código convencional de una nación, entra bajo ese código, el código penal del enemigo. Lógicamente, el que puso esto, el que presentó esta iniciativa de este código fue ridiculizado cuando lo presentó, pero después del 11 de septiembre esa idea está tomando curso, donde no se conformó con gobernar, sino que como Napoleón quiso ser también emperador, quiso ser un monarca y hasta llegó a invocar a Ciro, rey de Persia. ¿Y qué ocurrió inmediatamente? Bueno, la ejecución de los infieles, la aniquilación de todos los infieles y declarar el Estado como un Estado islámico. Entonces Francia, ¿verdad? Qué lindo, da hospitalidad. ¿Y qué pasa? Más luego, lo que estamos viendo hoy en día. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. Esta es la segunda exposición del tema, una gota de veneno en un vaso de leche. El texto que estamos usando de marco de fondo se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo sabía de la trascendencia de la doctrina, ya se ha dicho. Él sabía cómo las mentes pueden ser modeladas y cómo algunos también se extraviaron de la verdad por exponerse al error. De ahí la pertinencia, entonces, de la vigilancia constante. Algunos se preguntarán, ¿y por qué se está llevando esto no solamente al contexto de la comunidad cristiana, de la iglesia, sino que se le está dando una connotación universal? Bueno, porque esto se aplica a todo individuo, todo hombre. Es una alerta universal. De ahí, pues, deben de tomar las precauciones y las medidas los padres, los educadores, los maestros, los que gobiernan también. En fin, todos aquellos que aman la estabilidad. Porque, como se ha comprobado, una familia puede ser desestabilizada por una mala noción, por una mala información, por una mala enseñanza. Pero de igual forma también una comunidad educativa, ya lo vimos en el caso de Columbine. Pero una nación puede desestabilizarse precisamente cuando alguna persona, algún ciudadano o algún extranjero tiene una noción equivocada. Es decir, debe de haber la vigilancia y la prudencia pertinente. Lógicamente que en todo esto las medidas son preventivas,
porque ¿cómo podemos nosotros frenar la información o el conocimiento? En un mundo de libertades y un mundo tecnológico donde existe la internet, donde existe, digamos, la información expedita, rápida, ocurre algo y ya al instante se sabe, donde las personas entienden que tienen derecho a la información. Claro, esto lógicamente fruto de los acontecimientos que ha tenido la humanidad, como la Revolución Francesa y aquella famosa declaración de los derechos del hombre, de los derechos humanos. Entonces todo el mundo demanda, ¿verdad?, no solamente en un contexto de una legislación local, sino en el contexto de una legislación universal. Pero como quiera que sea, las autoridades deben de ser precavidas y los individuos también, las personas, porque cada persona de manera particular es responsable. La exhortación es: ten cuidado de ti mismo. Le estaba escribiendo a un pastor, de ti mismo. Es decir, que este pastor era vulnerable. Pablo también se sentía vulnerable. Y como hemos dicho en otros programas, él exhortaba para que sus enseñanzas también fueran escudriñadas. Pablo no se ofendía cuando alguien escudriñaba sus enseñanzas o ratificaba lo que él estaba diciendo. Y esa ratificación fruto precisamente de una observación de la palabra de Dios. Es decir, ponderar lo que él estaba diciendo a la luz de la verdad verdadera. Pablo alabó ese espíritu. Dice Lucas en el libro de los Hechos, dice: y los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses. ¿Por qué? Bueno, por esto, porque sondeaban las enseñanzas de Pablo. Nadie, repetimos, se puede sentir mal porque sus enseñanzas sean sondeadas. No, todo lo contrario. Todo verdadero ministro del Evangelio de Dios debe fomentar el discernimiento, la evaluación, la revisión, la ponderación. La idea es pasar de la niñez a la madurez. Y una persona madura tiene esa capacidad discriminatoria. Para que ya no seáis niños, dijo Pablo en Efesios capítulo 4. Observe usted, para que ya no seamos niños fluctuantes, versículo 14 del capítulo 4, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, esa es la idea, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Entonces la meta de la enseñanza es el crecimiento, la meta de la enseñanza es la madurez. Fuera del campamento, entonces es una alerta para que no ocurran tragedias o para que no haya, digámoslo así, un retraso. Hablemos entonces de lo acaecido en Francia recientemente, ¿verdad? Estos actos terroristas, dramáticos realmente. Una casa publicadora de una revista que se entiende que satirizaba, ¿verdad?, se burlaba de alguna forma de las religiones, y en este caso en particular una religión y algunos religiosos dentro de esa religión con una mentalidad, por así decirlo, torcida, extraviada, cuyas mentes ya son campos, bueno, no solamente del error, sino de aquel que viene para matar, robar y destruir. Después de hacer esto, entonces ellos se atribuyen el atentado. El presidente de Francia habló, pero habló, bueno, con impotencia, porque ¿qué se puede hacer con un asunto que es más que personal? Es una influencia. ¿Cómo usted puede atacar una corriente de pensamiento que ha existido por décadas y décadas y décadas, por siglos, porque son guerras ancestrales? Es decir, que esa idea está ahí. ¿Cómo acabar con esa idea? Es una utopía pensar acabar con esa idea. Sin embargo, lógicamente que tiene que decir algo y tiene que desempeñar su papel como ejecutivo, como protector, como padre de esa ciudadanía. Y la respuesta de Al Qaeda, bueno, de amenaza para infundir temor.
manda a que todos los franceses se conviertan al Islam y que de una u otra forma esa religión se va a imponer. El Señor advirtió acerca de esta tendencia religiosa. Observe usted lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, cuando habla acerca de la persecución de los cristianos. Dice el Señor que algunos van a actuar de esa manera pensando que le están sirviendo un servicio a Dios. Dice, os expulsarán, capítulo 16, versículo 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Lógicamente, aquí está hablando de la persecución de los cristianos, pero se puede aplicar. Estas personas, en su mente, en su psiqui, entendían, es decir, los terroristas que ya fueron eliminados, que estaban haciéndole un servicio a Alá, que le están haciendo un servicio a Dios, y que por este servicio, en consecuencia, iban a ser recompensados. Y usted se pregunta, ¿y cómo un ser humano pensante puede llegar a esa conclusión? Simple y llanamente, primero por una apertura de la voluntad y en segundo lugar por una inducción. En otras palabras, la persona abre, ¿verdad? Abre su mente, abre su voluntad y ahí se mete esa enseñanza y que a nadie le quepa la menor duda, también hay un ser espiritual que está involucrado en todo esto. Ahora, no le vamos a atribuir una responsabilidad absoluta a ese ser infernal. No, porque el hombre no es un robot. Si el hombre abre la puerta, él se mete. ¿Y cómo él se mete? De una manera sutil, a través del conocimiento, a través de la enseñanza, a través de la persuasión. Y el versículo 13 es interesante. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. En otras palabras, en todo esto se involucra o se envuelve algo que se llama ignorancia. La ignorancia, ¿verdad? No gustaron con claridad la verdad y entonces ¿qué reciben? Reciben un espíritu de error, reciben un espíritu de engaño. Pero si esto ha sido con el Islam, ¿acaso ha escapado el cristianismo de esto? Probablemente el cristianismo haya tenido cosas más terribles que el mundo islam. Y usted preguntará, ¿y usted no es cristiano? Sí. Pero cuando hablamos de cristianismo no estamos hablando necesariamente del pueblo de Dios. No me malinterprete, por favor. Cuando hablo de cristianismo, podría estar hablando hasta de una secta dentro del verdadero pueblo de Dios. Porque usted entiende lo que es el cristianismo, la iglesia popular. Después del siglo III, cuando Constantino. Esa iglesia que fue perseguida se convirtió en una iglesia perseguidora. ¿Por qué? Porque asumió el poder. Constantino cambió todo. Por la influencia del pueblo cristiano en Roma y por la decadencia de ese mismo imperio. Entonces la iglesia que estaba en pobreza se convirtió en una iglesia en bonanza. No hay nada más delicado para el pueblo cristiano, para el pueblo de Dios, que el poder. Mucho cuidadito con eso. La iglesia ha crecido más en la persecución que en la quietud y la bonanza. Es decir, la fe de los verdaderos creyentes. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia no hablo de los verdaderos creyentes, estoy hablando de una comunidad donde está el trigo y la cizaña, y a esto se le llama cristianismo también, y de ese cristianismo que estamos hablando, ¿verdad? Porque los verdaderos cristianos son conocidos por Dios, pero usted puede pertenecer a algo que se llama cristianismo o algo que se llama iglesia cristiana, por el rótulo nada más, y no necesariamente es así. De hecho, en Estados Unidos hay iglesias que se llaman cristianas y que pertenecen al cristianismo y son una iglesia pro aborto, pro homosexualidad y pro cualquier otro tipo de aberraciones dentro de este contexto mundano y moderno en el que vivimos. Bueno, pues cuando esa comunidad se ve en el poder, hay mayores riesgos y tentaciones. Y se hace esta comunidad vulnerable, porque ¿quiénes componen a esa comunidad? Seres humanos, hombres. Y el poder corrompe. Sí, el hombre es un ser corrompido, sí, pero hay una tendencia en el poder de corromper al hombre. Bueno, esta iglesia entonces, encontrándose ya en un lugar privilegiado, ¿verdad? El clero, en lugares de importancia, y que para el emperador, el rey,
pues pudiera tomar decisiones, había que contar precisamente con el papado. Ahí se inicia entonces una lucha entre la religión y el Estado. ¡Wow! Terrible. Se levanta entonces la Inquisición. ¡Qué movimiento tan perverso! Fue un movimiento, digamos así, con connotaciones legales. Es decir, que usted puede buscar y puede encontrar históricamente un manual de este grosor, o quién sabe si más, un manual procesal, un código procesal de la Inquisición. En otras palabras, de cómo enfrentar a los herejes. ¿Y cómo se enfrentaban a los herejes? Bueno, ahí de ahí el término, de una forma inquisidora. Es decir, a través de todo tipo de tortura que ustedes se pueden imaginar, aprobadas esas torturas por la iglesia, una iglesia de bondad, ahora una iglesia perversa, llena de odio y de maldad. Lógicamente que ellos entendían, como dice el Señor aquí, que estaban rindiéndole un servicio a Dios. Algunos lo hacían desde el punto de vista humano, ¿verdad?, sin tener que ver con la religión, eran parte del sistema, pero otros lo hacían bajo la persuasión de que lo que estaban haciendo era correcto. En otras palabras, a través de un autoengaño. Galileo Galilei, ¿qué pasó con él? Bueno, un hombre que se emancipa y dice, no, pero no es como se está diciendo, la tierra es redonda, no es como se viene diciendo. Entonces la iglesia dice, no, pero venga acá, pero es el centro del universo de la tierra. ¿Cómo va a ser que este hombre está diciendo esta herejía? Y se salvó cuando lo juzgaron primero porque había cierta relación con el Papa en aquel contexto, pero la segunda vez, ya la segunda vez fue más dramático el caso. De ahí es que algunos hablan de que la religión opio de los pueblos, algunos hablan de que hay que emanciparnos de las religiones, precisamente por esa condición que hubo a través de la historia. España, terrible, terrible la Inquisición en España, una de las prácticas perversas que produjo más dolor y más muerte fue España. Gracias a Napoleón, ¿verdad?, cuando entró en Italia, después de la Revolución Francesa, con su complejidad y con sus complejos, Napoleón se creía grande y de alguna manera redujo significativamente esta práctica infernal y diabólica. Algunos entienden que por eso hay que cambiar los códigos, por eso hay un código procesal penal hoy en día en el país y en América Latina y el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque dicen hay que acabar con esa idea arcaica de usar prácticas que vayan en contra de lo que es la dignidad humana. ¿Ve usted? Eso que ocurrió en Francia, esos actos terroristas, y ese en particular, han habido otros, pero ese en particular, fruto de una religión sin Dios, desviada. Puede pasar en una religión verdadera si no se cuida. En una comunidad de creyentes si los creyentes no se cuidan. ¿Por qué? Bueno, porque engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por eso Pablo sigue diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Creo que toda persona que ha estado en una comunidad cristiana o en cualquier comunidad religiosa sabe que de repente los mismos creyentes pueden convertirse tan viles como los de afuera. Y dirá entonces usted, ¿nos vamos a quedar sin religión? ¿Qué vamos a hacer? Usted nos está llevando a cuestionar, sí, a cuestionar todo. Porque eso es lo que quiere Dios en su palabra. Lógicamente, usted tiene que tener Filipenses 4:8, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, también en esto pensar. Pero usted tiene que tener una reserva. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Es decir, su confianza plena debe de estar en Dios. De ahí es que Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Es decir, porque tú eres un hombre de bien ahora, pero si te descuidas puedes ser un hombre de mal. Ten cuidado de la doctrina, que es buena, pero si tergiversa la doctrina, esa doctrina que ha sido buena puede ser mala. Dice Pablo, persiste en ello. Algunos dicen que, bueno, que no es tan importante persistir.
pero la Biblia dice que hay que persistir. En otras palabras, hay que tener lo que llaman los psicólogos el pensamiento dirigido, concentrar la mente en la verdad y cuidar el corazón. Pues haciendo esto, y Pablo lo dimensiona, te salvarás a ti mismo para que puedas entender lo delicado y grave del asunto. Te salvarás a ti mismo, pero tienes una gran responsabilidad y a los que te oyeren. Entonces, cuidémonos, ¿verdad? Porque lo que ocurrió en Francia puede ocurrir también aquí y puede ocurrir en otros contextos o en otro contexto y de otras maneras. Que Dios nos ayude. Nos vamos a una breve pausa y retornamos para continuar hablando de este tema tan importante.